Brindamos el mejor servicio con la mejor solución para su mayor confort. Somos expertos en aire acondicionado, calefacción y ventilación. Somos representantes autorizados de Daikin, principal fabricante de aire acondicionado en el mundo. Tecnología japonesa para tu vida. Contamos con los equipos de mayor calidad y eficiencia energética del mercado a nivel mundial. Amplia gama de repuestos y servicio técnico calificado. Somos Calefaire. Estamos en calefaire.com.uy y el 2-204-4801. Taller Gestión del Cambio en las Organizaciones de INACAL, 28 y 30 de mayo, de 18:30 a 21:30. Modalidad online. Esta propuesta permite comprender de qué se trata el cambio y diagnosticar su impacto en la organización y en las personas. Está dirigido a directores, gerentes, jefes, supervisores, coordinadores y toda aquella persona con responsabilidad en la gestión de personas en la organización y liderazgo de procesos de cambio organizacional. Por más información, contacto al WhatsApp 091 900 664 o por mail a secretaría@inacal.org.uy. Estás escuchando Otra Mañana en Oriental. Ayer se celebró el Día de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología, al cumplirse un nuevo aniversario del nacimiento de Clemente Estable. Eso nos sirvió de excusa para hoy cambiar un poco el perfil de los entrevistados de los viernes. Hoy nos vamos a centrar en eso, en la ciencia y en la tecnología y en qué importancia le da a nuestro país. Hoy ponemos el viernes en el aire con Carlos Battiani, director ejecutivo del Instituto Pasteur Montevideo. Doctor Battiani, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación. Por favor, es un gusto recibirlo. Doctor, ayer conversábamos con integrantes de una mesa que realizamos con el doctor Costa, el señor Zapolinsky y el hijo de Raúl Valle, conmemorando la figura del expresidente justo cuando se estrenaba una película, un documental sobre él. Y este tema del Instituto Pasteur tiene mucho que ver con el doctor Valle, porque el acuerdo de la llegada del Instituto a Montevideo se firmó justamente en su presidencia, aunque luego se inauguró en la presidencia del doctor Tabaré Vázquez. Cuéntenos acerca de eso, cómo se dio la gestión, la llegada del Instituto Pasteur a Uruguay. Sí, recuerdo bien el proceso. En esa época, desde la academia se habían hecho tentativas de traer al prestigioso Instituto Pasteur que tiene su sede central en París, que es un instituto que, a diferencia de otros, tiene un espíritu de tener distintas filiales en todos los continentes y en todas partes del mundo. Somos 33 institutos Pasteur que estamos agrupados en torno a una red internacional de institutos Pasteur. Pero en América, y en particular en América del Sur, no había ningún instituto que llevara el nombre, si bien la Fundación Osvaldo Cruz de Brasil integraba esta red. Entonces, algunos académicos uruguayos, el doctor Diguero, el doctor Ehrlich, etcétera, y no me quiero olvidar de nadie, entonces no voy a usar nombres personales, estaban muy interesados en lograr esta posibilidad porque el Instituto Pasteur había recibido grandísimos científicos durante la dictadura, exiliados, y entonces había una presencia uruguaya muy importante. Cuando el doctor Jorge Valle asume la presidencia, uno de los primeros temas que toma como iniciativa personal y le pide al ingeniero Serrato de volver a tratar esa iniciativa fue la traída del Instituto Pasteur a Uruguay. Y el ingeniero Serrato se contacta con el doctor Ehrlich, entonces era decano de Facultad de Ciencias, y ahí empiezan a trabajar y por suerte en 4 años, con la crisis del 2002 de por medio, con una estrategia que armaron para mantener el tema arriba de la mesa, etcétera, lograron que el 14 de julio del 2004, ahora estamos por cumplir 20 años, se firmara internacionalmente el acuerdo entre Francia y Uruguay para crear un instituto que llevara el nombre francés, o sea, Instituto Pasteur, pero que a su vez tuviera una triple gobernanza. Está representado el gobierno uruguayo, el gobierno francés y la Universidad de la República. ¿Y cómo funciona el instituto? Y sobre todo, ¿cuáles son las tareas que desarrolla? Eso. El instituto tiene como misión fundamental hacer ciencia orientada por la vocación de los científicos, ¿sí? O sea, nuestro principal deber es producir conocimiento original de la mejor calidad posible, ¿sí?
En ese sentido, esa es la misión fundamental del instituto. Desde el punto de vista organizativo, lo que quiero dejar bien claro es que el Instituto Pasteur no recibe financiación de Pasteur París. Nosotros, al revés, para integrar la red internacional de institutos Pasteur tenemos que pagar nuestra cuota, entre comillas, no es mucha, pero es una cuota, y nosotros funcionamos gracias a un subsidio del Estado, que hoy es más o menos el 40% del total del presupuesto que administra el instituto, y después fondos propios que conseguimos, tanto fondos concursables como fondos no concursables, por ejemplo, campañas donaciones, campañas Amigo Pasteur, etcétera, un montón de iniciativas que hay que tener sobre la mesa para poder mantener un instituto de este nivel. ¿Y cómo se dirige el centro, doctor? La autoridad máxima del instituto es un consejo de administración que tiene 3 votos representando a Francia, que están representados por la presidenta del Instituto Pasteur, la directora de Asuntos Internacionales del Instituto Pasteur, esos son 2 cargos científicos, y después el señor embajador de Francia en Uruguay. Como representante político, digamos. Como representante del gobierno francés. Pero él trabaja en conjunto con los representantes de Pasteur París. Por otro lado, Uruguay tiene 4 votos, 2 corresponden al Poder Ejecutivo, normalmente son delegados del Ministerio de Educación y Cultura y del Ministerio de Economía y Finanzas, eso puede cambiar, pero son delegados del Poder Ejecutivo, y 2 delegados de la Universidad de la República, que normalmente son las figuras de los decanos de Facultad de Medicina y Facultad de Ciencias. Su cargo es director ejecutivo. Claro, yo reporto a ese Consejo de Administración, reporta el director ejecutivo, y hoy, por suerte, ya la dirección del Instituto Pasteur está integrada por 3 miembros, el director ejecutivo, pero que hoy, por suerte, lo acompañan una directora de Administración y Finanzas y un director académico. A medida que el instituto ha crecido, se ha incrementado esos otros roles que son fundamentales. Ahí va, me da la impresión de que cuando los destaca por eso en particular. Por supuesto. Sería imposible que, por ejemplo, yo soy médico de formación, después mi devenir en la ciencia, etcétera, sería imposible que yo administrara el Instituto Pasteur de Montevideo, porque no sería profesional. Y el Instituto Pasteur de Montevideo tiene una administración absolutamente profesional que recae en la figura de una persona que se formó en la administración, como es la contadora Alicia Bentancor, que es la directora de Administración y Finanzas. Claro. Y por otro lado, obviamente, cuando uno está en una posición más ejecutiva, donde tiene otras tareas, la parte más académica, más científica también tiene que ser reforzada, y en ese sentido el doctor José Badano es actualmente el director académico del Instituto Pasteur. Doctor Battiani, ¿podemos señalar varios hitos e incluso cuestiones que al día de hoy se están desarrollando dentro del instituto? Pero tal vez es bueno señalarle a la audiencia, sobre todo por ese porcentaje de dinero que el Estado vuelca al Instituto Pasteur para financiarlo, el aporte que hizo el Instituto Pasteur en el tema de la pandemia. Por ejemplo, para citar un ejemplo de el pasar, con el test de diagnóstico, ¿no? ¿Podemos hoy por hoy, pasado el tiempo ya, valorar, sopesar la importancia que tuvo, por ejemplo, ese aspecto en lo que fue el control o el desarrollo de la pandemia en Uruguay? A ver, yo creo que en ese momento, y quiero agradecer especialmente al ministro Salinas, porque la verdad que conozco bien toda la historia del Instituto Pasteur, y fue con el ministro que más se apoyó en la ciencia para resolver un problema, que era un problema gigantesco, ¿no? Entonces yo recuerdo el 2 de marzo del 2020, yo tenía una reunión con los directores del Instituto Pasteur en Francia, que me convocaban para un poco ponernos al tanto. Ellos estaban en Europa, ya estaban pasando gran parte de la tragedia que todos recordamos de Francia, Italia, España. Tenían muchos datos de todos los centros de institutos Pasteur que están en todas partes del mundo. Era como ver el primer tiempo de lo que iba a pasar acá. Obviamente, capaz. Porque además nosotros teníamos un instituto Pasteur en Shanghái, en China, entonces teníamos mucha información. Ellos tenían mucha información que me la estaban trasladando el 2 de marzo. Como yo no tengo formación en virología, ni desde el punto de vista como médico, ni como científico, nunca estuve trabajando cerca de los virus, a esa reunión fui acompañado por el director académico de esa época, el queridísimo profesor Dr. Otto Pritsch, un gran virólogo, casi médico, y el doctor Gonzalo Moratorio, que hacía un año había vuelto al Uruguay, y particularmente ese año empezaba su grupo de investigación en el instituto, que había vuelto de la unidad de virología del Instituto Pasteur de París. En esa reunión, básicamente, el mensaje que nos transmiten de París es: más allá de cualquier otro consejo, lo que les queremos decir es: ustedes como país tienen que prepararse con lo que puedan, porque se van a cortar los suministros internacionales.
Es decir, que lo que ustedes no puedan desarrollar a nivel nacional no lo van a poder comprar por un tiempo que nadie sabía cuánto iba a durar en las cadenas que normalmente uno compra, porque Uruguay es un país importador de reactivos científicos, no producimos reactivos científicos. Ese mensaje yo lo traslado el 3 de marzo, que fue la primera reunión que el ministro Salinas tuvo con el Sistema Nacional de Emergencia. Entonces a mí me invitaron a esa reunión, el doctor Salinas, como todos saben, ya venía trabajando con Gonzalo Moratorio en Facultad de Ciencias, me invitan a esa reunión y como director del instituto traslado el consejo que me habían dado mis colegas internacionales. Y ahí viene una pausa. Cuando vienen los primeros casos, el 13 de marzo, el viernes 13 de marzo, bueno, el 16 de marzo hay una reunión en el rectorado de la Universidad de la República, donde ponemos un poco a tiro qué era lo que la universidad y el instituto podían hacer, junto con otros actores obviamente, y el 17 de marzo nos recibe el doctor Salinas en su oficina, en el ministerio, a la Universidad de la República, al Instituto Pasteur y a otras instituciones. Y ahí llegamos a un acuerdo de que el Instituto Pasteur tenía ya en el Instituto Pasteur y la Facultad de Ciencias, el laboratorio del doctor Gonzalo Moratorio, ya habían puesto a punto en Uruguay un método diagnóstico que había sido originalmente dejado libre para todos los académicos del mundo, el que finalmente fue el más exitoso, del centro de Hong Kong, del Instituto Pasteur en Hong Kong. Entonces lo que se dijo, bueno, para poder validar que esto que estamos haciendo está bien, precisamos muestras biológicas, precisamos muestras de pacientes. Y el doctor Salinas logró que le llegaran muestras a los académicos para poder trabajar más allá del laboratorio central del Ministerio de Salud Pública. Y bueno, y ese fue el inicio de una historia que después, aproximadamente el 26 de marzo, gracias a un apoyo de la ANI, con un proyecto de incentivo que permitía producir kits, muy poquitos, pero bueno, era un primer gran apoyo, con plata de la Universidad de la República y plata que el propio Instituto Pasteur pudieron adelantar, se empezaron a producir kits. Después viene otra historia, otro gran jugador que no me quiero olvidar, que es el FOSEM, que es el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur. Que de ahí fue que surgió el dinero, digamos. Que ahí surge la plata grande, fuerte, que le permite entonces sí al Uruguay disponer de una enorme cantidad de kits, y sobre todo a nosotros y a la Universidad de la República, que lo que dijimos desde el inicio fue nosotros nos vamos a encargar del sector público y del sector privado, bueno, ya se podía empezar a encargar los actores privados. Visto hoy entonces en perspectiva, doctor, aquellas cosas que se hicieron los primeros días de marzo, aquellas reuniones que tuvo el doctor Salinas con el doctor Moratorio, ese mensaje que usted trajo, fueron centrales a la hora de cómo Uruguay iba a encarar algo que, como usted dijo, era absolutamente desconocido. Sí, al punto que cuando a mí me preguntan mis colegas de Francia qué pensaba que iba a pasar yo, y yo viniendo de la Escuela de Medicina, de la Facultad de Medicina, nosotros en Uruguay hace 100 años no teníamos ninguna epidemia importante. Por tanto, yo, en mi ignorancia, lo que dije fue, cuando me preguntan qué pensás que va a pasar en Uruguay, dije, yo creo que no va a pasar nada, porque en los últimos 100 años siempre nos manejamos muy bien. Pero claro, cambió toda la situación y por primera vez el Uruguay ya no tenía como única puerta de entrada de inmigración los barcos y que la gente podía hacer cuarentena, etcétera. Hoy nosotros tenemos una frontera abierta con Brasil, tenemos vuelos internacionales de todas partes del mundo que llegan a Uruguay, etcétera, y este era un virus que iba a viajar, porque a diferencia de lo que pasó con el ébola, etcétera, que surge en otros países donde se mueven menos, esto surge en un centro de gran potencial, claro, como China, donde rápidamente... Está interconectado con todo el mundo. Con todo el mundo, exactamente. Claro. Aquello que le dijeron de que efectivamente se iba a cortar el suministro, ¿pasó? Sí, por supuesto. Es más, a nosotros nos llegaron a retener en Brasil compras internacionales, no de reactivos directos para hacer diagnósticos, sino de partes importantes para poder armar los métodos diagnósticos. Nos retenían en Brasil. Cuando el avión aterrizaba en Brasil, decomisaban las cosas que les podía servir a Brasil. Eso pasó en todas partes del mundo. Todos los países tuvieron que salir a poner en juego sus capacidades, y bueno, de ahí viene el gran cuestionamiento que ahora los países desarrollados se están haciendo sobre la tercerización de dónde se hacen las vacunas, porque ellos tenían tercerizadas las plantas donde se hacen las vacunas. Claro. Generaron el conocimiento, pero a la hora de ir a la práctica tenían las fábricas en otros países, y esos países dijeron sí, pero primero nosotros. Entonces ahora se están recuestionando si esa es la mejor estrategia, porque no solo acá de vuelta, no solo lo económico es lo que manda, también la soberanía nacional es muy importante. Habitualmente en estas entrevistas de los viernes, en Otra Mañana, le damos al tema un cariz más personal. Hoy no lo vamos a hacer tanto, pero esta pregunta sí se la quiero hacer personal.
que es como usted, como médico, como director del Pasteur, vivía esta circunstancia. Y yo le agrego a la audiencia, antes de que usted me dé su respuesta, que el doctor Battiani muchas veces lo llamábamos en medio de la pandemia y decía, no, yo a esa hora no puedo porque estoy sacando muestras, estoy haciendo hisopados. Digo, pero ¿cómo el director del Pasteur hace hisopados? Sí, el doctor estaba con el hisopo en mano haciendo muestras. ¿Cómo lo vivió usted? A ver, para mí fue obviamente un momento de mucha incertidumbre. Uruguay había pedido quédate en casa, no era una orden, era un pedido desde el punto de vista sanitario, y entonces lo primero nosotros en el instituto trabajamos en tratando de buscar grandes consensos. Obviamente la responsabilidad final la tiene que tomar el director, pero uno no puede tratar de pilotear el barco, el avión, lo que sea, o de guiar una institución si no tiene el respaldo de las personas que trabajan ahí adentro. Por tanto, la primera pregunta era qué posición iba a tomar el instituto. Nosotros, como centro de investigación, que lo que hacíamos es investigación básica, investigación fundamental, que no trabajábamos precisamente ni en diagnóstico, no teníamos habilitación para hacer diagnósticos en humanos. De hecho, se nos dio una habilitación temporal y provisoria debido a que estábamos en una emergencia sanitaria. En otro momento hubiera estado mal que nos dieran esa habilitación, porque nosotros no cumplimos con los requisitos para hacer un laboratorio de diagnóstico humano. Dicho eso, la primera pregunta que teníamos que contestar era ¿qué vamos a hacer? Yo tenía muy claro, pero lo tenía claro desde el punto de vista de dónde está localizado el instituto, de las características físicas del edificio, etcétera, de que yo iba a seguir yendo al instituto. Porque si no nos íbamos a encontrar con un instituto vandalizado si lo abandonábamos por un tiempo determinado. Pero yo no tenía por qué no podía obligar a nadie cuando el mensaje del Poder Ejecutivo era quédense en casa si no es necesario que vayan y realmente nuestro trabajo podía no ser esencial. Frente a eso hubo gente que dijo, a mí me parece que eso va en contra de las normas sanitarias que pide Uruguay, y de vuelta acá aparece la figura magnánime del doctor Pritch, cuando él en una reunión donde estábamos muchos de los científicos del instituto, él dice, yo considero que no somos una escuela y por lo tanto no estamos obligados a cerrar, no somos un hospital y por tanto no estamos obligados a permanecer abiertos, podemos ir por el camino del medio, venir a trabajar pero centrar todos nuestros esfuerzos, olvidarnos de nuestras investigaciones y centrar todos nuestros esfuerzos en apoyar al país que está viviendo una crisis sanitaria sin antecedentes. Y esa fue la decisión que tomamos. En conjunto, todos juntos, nos pusimos a trabajar. Y entonces cada uno podía ocupar las funciones que tenía que ocupar. Yo, como médico y como dije, sin saber nada de virología ni de biología molecular, no me correspondía ponerme a trabajar en diagnóstico. Sí podía ayudar en el hisopado por la formación médica y por otro lado además creía que era, si uno le está pidiendo a la gente de mantenimiento, que una vez me encuentro con una persona que por su característica etaria no tenía por qué estar trabajando, digo, pero tú, ¿por qué seguís viniendo? Y con toda humildad la persona que trabaja dentro de la parte de limpieza del instituto me dice, bueno, yo considero que si yo no vengo, a ustedes se les dificulta mucho el trabajo, porque la limpieza es fundamental. Bueno, obviamente muy agradecido, pero sobre todo ese mensaje, claro, a mí me tocó muy hondo, ¿no? Entonces, si todo el mundo estaba tan comprometido con la causa, bueno, los primeros que teníamos que estar comprometidos con la causa éramos los investigadores. Uh-huh. Doctor, ya acercándonos al final de ese proceso, cuando la pandemia generaba mucho ruido mediático, habíamos conocido nombres de personas que no sabíamos quiénes eran, que eran médicos importantes. El caso, por ejemplo, de Moratorio, digamos, se lo citó todo el tiempo. Aumentaron en su momento las matrículas en ciertas universidades, en ciertas facultades, con ciertos intereses. Se hablaba más de la biomedicina, de la medicina, de la virología, de esto y del otro. Pasado el tiempo, pasado todo el ruido que generó la pandemia, en Uruguay le dimos la misma importancia, le asignamos la misma importancia y relevancia y sobre todo recursos a explotar, conocer más acerca de ciencia, tecnología, de biomedicina. Lamentablemente no. Lamentablemente caímos de vuelta en lo mismo. Caímos entiendo yo, esto es una interpretación mía del pensamiento político, yo no soy político, no me interesa hacer política, pero quiero tratar de entender.
Hay una cosa que el doctor Pascale dejó meridianamente claro desde antes de la pandemia, pero sobre todo en ese último sprint que él hizo en su vida, que fue tratar de mostrarnos que hacía más de 100 años que estaba meridianamente claro que los países que nosotros consideramos desarrollados y a los que a veces admiramos, que tienen cosas admirables, sin duda, otras no tanto, pero esos países del primer mundo, entre comillas, son desarrollados porque en algún momento de su historia invirtieron bastante más de lo que invertimos nosotros, 10 veces más, en ciencia, tecnología e innovación. Y porque tienen la ciencia, la tecnología y la innovación adentro del motor productivo de esos países. Esos países se desarrollan a partir de la generación de conocimiento. Entonces, no es que esos países reduzcan el valor de la ciencia al valor del mercado, pero entienden que el conocimiento es uno de los valores más apreciados en el mundo en el que vivimos. Lamentablemente en Uruguay se considera que como somos un país pobre no podemos invertir en ciencia, tecnología e innovación, y yo agregaría en educación. Y para mí es todo lo contrario. Nosotros tenemos que invertir en educación desde la primera infancia, la adolescencia, las universidades, los institutos de investigación, llenar al país de centros que se dediquen a generar conocimiento para después valorizar ese conocimiento y a partir de ahí empezar a crecer a tasas que Uruguay no está acostumbrado. Ese realmente es el kit de la cuestión. Y lamentablemente, cuando uno va a hablar con los políticos, siempre se encuentran con que lo urgente tapa lo importante. Entonces consideran que la ciencia es un gasto y no una inversión. El doctor Pascale, ya que usted lo citaba, decía que Uruguay tenía una pésima relación con el futuro. ¿Lo comparte? Absolutamente. Si hay algo que aprendí con el doctor Pascale muchísimo, porque además tuve la suerte de trabajar 5 años con él. Él vino al instituto a conocer el modelo de innovación que estábamos impulsando y a partir de ahí se quedó en el instituto y tuvimos la suerte de que lo eligieran presidente del Consejo de Administración. Fue las dos defectos grandes que tiene Uruguay. Uruguay, todos nosotros vivimos muy atados a ese pasado que nos cuentan que fue fantástico, esa nostalgia con el pasado, una tremenda aversión al riesgo, palabras textuales de él, aversión al riesgo y mala relación con el futuro. En Uruguay seguimos hablando de Colón y no hablamos de lo que está pasando en Asia, de la revolución de Singapur. ¿Cuántos uruguayos conocen qué pasó en Singapur? El año pasado tuve la suerte de encontrarme en Colombia con la ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación de Singapur y ellos hablan de la ciudad de Singapur. Es muy interesante el caso. Y cómo Singapur pasó de ser, porque geográficamente es la nada mismo, y pasó de ser la nada mismo en todo sentido, a ser uno de los países que está más en la vanguardia de la generación de conocimiento. Usted acaba de citar que se encontró con una ministra del ramo. Hace un tiempo entrevistamos aquí en el programa a un grupo de académicos que plantean la creación de un ministerio que impulse esas cosas. A veces a uno, y acá le hablo con cierta preocupación sobre el tema, plantea, crear un ministerio con burocracia y tal, y si eso de alguna manera no termina siendo contraproducente con el objetivo que se busca. La otra visión es, aunemos dentro del ministerio todas las agencias que hay dentro del Estado para el trabajo. La clave es, o mejor dicho, se lo traslado en forma de pregunta, independientemente sea un ministerio o una secretaría, ¿es necesario darle el rango que requiere para el país y para sus intereses, nuclear justamente toda la actividad que tiene que ver con desarrollo y tecnología? Yo personalmente no soy favorable a un ministerio. Yo de lo que estoy convencido de que si Uruguay quiere cambiar, si Uruguay dentro de 30 años, y es lo que a mí me gustaría estar escuchando ahora en la campaña, es decir, ¿cuáles son las líneas estratégicas que Uruguay va a impulsar para de acá a 30 años incrementar su riqueza? Y después, la segunda parte es cómo la vamos a distribuir esa riqueza. Por lo menos yo como médico me siento que nosotros tenemos que generar riqueza para poder distribuir esa riqueza y que todos los uruguayos puedan vivir dignamente. No es concebible en un país como Uruguay, que tiene la riqueza alimentaria que tiene las condiciones climáticas que tiene, que haya uruguayos que no tienen derecho a vivir, a habitar. Entonces, punto 1. Entonces, a mí lo que me gustaría es que haya un gran consenso nacional donde se diga claramente que durante los próximos 30 años Uruguay va a multiplicar no por 2, no llegar al 1% de inversión del Producto Bruto Interno en ciencia, tecnología e innovación. Nosotros tenemos que llegar a tasas del 4,5, porque ya está estudiado a nivel internacional que los países que no pasan del 1 están en la zona del ruido, no tiene una relación inversión con un efecto posterior.
Cuando uno pasa del 1, uno va a tasas del 2, que es lo que invierten los países desarrollados, o tasas del 4, que es lo que invierten los países que se quieren desarrollar, lo que viene invirtiendo Israel desde hace 40 años, lo que invirtió Corea para poder desarrollarse, lo que invirtió Singapur, etcétera. Bueno, ahí se empieza a ver una relación causa-efecto. Yo invierto durante 15, 20 años y el resultado es que el producto per cápita de los habitantes se duplica, se triplica, etcétera. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría, que haya un gran acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas, que digan, bueno, esta va a ser la prioridad. Durante los próximos 30 años entendemos que el siglo XXI va a ser la revolución del conocimiento, va a ser la economía del conocimiento y Uruguay tiene que posicionarse como un centro generador de conocimiento. Una vez que lleguemos a ese acuerdo y que cada uno de los presidentes que vayan asumiendo en estos 30 años, porque entiendo que va a ir cambiando de colores políticos, etcétera, bueno, que ese consenso se mantenga. Entonces después si la figura tiene que ser un secretario, una secretaría muy relacionada al presidente o una secretaría muy relacionada al gabinete ministerial, yo no puedo opinar porque realmente no conozco cómo se organiza el Estado. Lo que sí entiendo que tiene que ser una prioridad país que la tienen que liderar todos los líderes políticos, es decir, los presidentes. En tanto y cuanto los presidentes se den cuenta que el camino para que Uruguay realmente se desarrolle es invertir en educación, en investigación, en desarrollo tecnológico y en innovación, vamos bien. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo, y vamos a seguir estando igual. ¿Y por qué nos cuesta tanto entonces? ¿Por qué nos cuesta visualizarlo? Cuando los datos son extremadamente gráficos. A ver, esto sí lo charlamos muchas veces con el profesor Pascale y yo creo que porque, bueno, lamentablemente cuando uno llega, como dicen todos los presidentes, cuando uno llega a ese lugar, después hace lo que puede y no lo que quiere. Entonces, de alguna manera creo que lo urgente empieza a dejar de lado lo realmente importante. Y porque además creo que Uruguay, con esa nostalgia que tenemos de ese pasado tan lindo y tan notable que tuvimos, que de alguna manera también hay que tratar de entenderlo. Es decir, ¿qué hizo que Uruguay pasara de esa tremenda situación posterior a la Guerra Grande, donde un presidente sí y otro también fracasaban y sufrían revoluciones y revoluciones, y se llegó a la situación de la muerte de dos expresidentes el mismo día, de Venancio Flores y Berro? ¿Cómo pasamos de esa era tan salvaje después a tener un presidente como José Valle Ordóñez que empezó a marcar con sus leyes y su mirada, bueno, realmente un país de primerísimo nivel, que llegó a tener el hospital más grande de toda América, el primer estadio importante de todo el mundo, el primer campeonato mundial organizado en este pequeño país? ¿Cómo pasamos de eso a lo que somos hoy? Muchos le podrían decir que Valle Ordóñez aplicó una cantidad de reformas porque entre la primera y la segunda presidencia fue a Europa. Y justamente, es que de eso se trata. Se trata de viajar. Todos nosotros, los que hemos tenido la suerte por nuestro trabajo de tener que vivir y trabajar en el extranjero, lo primero que uno hace es tratar de ver qué es lo que ellos hacen bien y tratar de copiarlo y adaptarlo a nuestros medios. Y yo creo que de eso se trata. ¿Por qué tenemos que tener vergüenza de copiar lo que se hace bien? A mí lo que me da vergüenza es copiar lo que se hace mal y quedarme con esa sensación del Uruguay del más o menos. Es decir, hay dos trampas que están ahora hablándose mucho. Uno es la trampa del ingreso medio y el conformismo. Bueno, estamos bien, estamos con un ingreso medio. La segunda trampa es el Uruguay del más o menos. Todo lo hacemos más o menos. Arreglamos las calles más o menos, la limpieza más o menos, los hospitales más o menos, la medicina más o menos. Bueno, yo realmente me niego a que ese sea el futuro de Uruguay. Sí, hace unos años había una murga, yo no soy muy de las murgas, pero había una murga que decía algo parecido, que era el bien igual. Exacto. ¿Está? Bien igual. Exacto. No estamos complicados, pero bien igual, sigamos adelante, digamos. Me queda una pregunta pendiente, como manifestó lo del ruido, porque si Uruguay invierte pero entra en la zona del ruido, da la impresión de también que ahí se genera como una especie de círculo vicioso. Es, invertimos pero no invertimos lo suficiente, y aquellos detractores van a decir, bueno, pero invertimos si no da resultados. Exacto. O sea que para invertir hay que invertir realmente y con cierta potencia para que esos resultados sean, haya una reverberancia de eso. Sí, y además hay que invertir con paciencia. Es lo mismo que en la educación. Yo no puedo invertir, duplicar lo que invierto en educación y pretender que en 5 años ver los resultados. No es así. Los trabajos no se hacen así. Israel, que fue uno de los que hizo esta revolución de la manera más rápida posible y por circunstancias tremendamente complejas y difíciles de comentar en este espacio, en 15, 20 años vio resultados. A Corea le llevó 40 años. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que invertir significativamente más.
aproximadamente 10 veces más de lo que invertimos, pero que no es mucho, porque son 4 puntos del Producto Bruto Interno. Entonces ahí lo que hay que tomar la decisión es realmente qué es lo importante y qué es lo accesorio, ¿tá? Pero después, saber que tenemos que invertir en un programa pensado estratégicamente, saber y ponernos todos de acuerdo qué es lo que queremos hacer, cuántos centros universitarios vamos a tener en el interior del país. La universidad está haciendo un esfuerzo gigantesco por ir hacia el interior del país. Yo creo que eso no tendría que ser un trabajo solo de la universidad, tendría que ser un trabajo consensuado a nivel país, donde hayan escuelas, liceos de tiempo completo, centros universitarios de tiempo completo, donde entonces empieza a florecer todo el país. Pero invertir 10 veces más y saber que no podemos esperar resultados. Vamos a empezar a ver esto la próxima generación. Sí, dentro de 20, 30 años. La inmediatez, si la empezamos a medir inmediatamente, y vamos a sentir que estamos perdiendo la plata. No, estamos invirtiendo. Las inversiones nunca dan retorno inmediato. Invertir significa eso, invertir, mantener la inversión. En el año 2008, cuando la crisis de Estados Unidos económica, Israel se vio frente a la disyuntiva de dejar de invertir lo que estaba invirtiendo, duplicó la apuesta, mantuvo la inversión y aumentó la inversión. Entonces, esos son los ejemplos que yo creo que hay que copiar. Doctor, en el cierre, en febrero se anunció que el Instituto Pasteur presentó las primeras startups biotecnológicas que serán financiadas a través de Lab Venture Builder. Si nos metemos ahora en el terreno de la biotecnología, podemos estar hasta el mediodía hablando. Pero centrémonos en esto, ¿qué es ese instrumento que presentó Pasteur? Básicamente es tratar de hacer una prueba de concepto de lo que estamos hablando. De que si nosotros creamos conocimiento de manera libre, con libertad de cátedra. Los investigadores son reclutados al Instituto Pasteur por su calidad técnica, ¿tá? Por lo que han hecho y por lo que prometen hacer. Nosotros los dejamos trabajar, les damos las condiciones de trabajo. Una vez cada tanto aparecen conocimientos que no son solo originales, porque todo lo que publica un científico es un conocimiento original, pero sino que son conocimientos que hasta pueden tener un impacto en la vida misma, sea de la salud animal, sea de la salud ambiental, sea de la salud humana, no importa. Es un conocimiento que, viniendo de la rama del conocimiento que venga, puede generar una solución a un problema del mundo, de la sociedad, del entorno, de los animales, porque todos convivimos. Y ya quedó claro en la pandemia que los animales tienen que estar sanos para que nosotros estemos sanos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos demostrar? Que en Uruguay también es posible hacer lo que se hace en el primer mundo. Cuando se da ese conocimiento, que es único en el mundo, bueno, protejámoslo, y eso se llama, proteger ese conocimiento es hacer una patente, es una propiedad intelectual, después lo publicamos, lo comunicamos, sigue el camino del científico, pero también ayudemos a esos científicos que trabajando en equipos multidisciplinarios y con fondos realmente potentes, fondos que superan en varios órdenes de magnitud de los que habitualmente manejamos los científicos, puedan crear una empresa para que madure ese conocimiento, haga el prototipado y eso después lo pueda vender, entre comillas, o seguir adelante en el mercado. Muchas veces las soluciones que le vamos a aportar a la sociedad no van a ser con réditos económicos. Por ejemplo, durante la pandemia, nadie habla de cuánto le ahorró la Universidad de la República o el Instituto Pasteur al Estado por haber salido a hacer test mucho más barato que el sector privado. Y se sorprenderían del número. No lo voy a decir, pero se sorprenderían. Ahora, otras veces, nosotros lo que podemos hacer es, en vez de exportar científicos, que es lo que estamos haciendo hoy, que los jóvenes no encuentran trabajo, porque en Uruguay solo podemos trabajar en la academia, porque no hay instituciones privadas que se dediquen a investigar o que recluten investigadores, entonces hoy exportamos científicos. Es la peor exportación que podemos hacer. Lo que nosotros proponemos es exportar conocimiento, es generar empresas que multipliquen su valor inicial por 50 o por 100 veces y se vendan. Bueno, creo que queda clarísimo. Doctor Carlos Battiani, director ejecutivo del Instituto Pasteur Montevideo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Al revés, Francisco, un placer, un gusto, disfruté mucho la entrevista y muchos saludos a la audiencia. Francisco Morales, otra mañana. En un entorno rodeado de naturaleza y con nuestras exquisitas aguas termales saladas, Salinas del Almirón es el lugar ideal para un merecido y necesario descanso físico